Somos miles que anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta pruebe nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará. Somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está. Somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
las sendas antiguas volveré, volveré a ese primer amor y nunca más me alejaré de ti. Volver a buscarte, Señor. Volveré a las sendas antiguas, volveré, volveré, volveré a las sendas antiguas, volveré. Buenos días, aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Amadísimos hermanos, muy buenos días. Viernes 22 de enero 2021, un año maravilloso, un año que empieza, que despierta. Estamos en los albores de este año y seguramente vamos a recibir las bendiciones correspondientes a todo lo que hemos sembrado, a toda la entrega, a toda la renuncia, a todo el compromiso, a toda la consagración que tuvimos durante el año 2020. Y bendito el Señor por eso, porque las leyes de Dios son eternas, son permanentes y se cumplen. La ley de la siembra y la cosecha es una ley absolutamente inquebrantable. No puedes hacer nada, no puedes engañarla, no puedes burlarla. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y bendito Dios, porque eso es así. Porque entonces tenemos certezas. No estamos angustiados, no estamos atemorizados, no estamos preocupados por nuestro futuro o por el porvenir o lo que habrá de venir. Porque los hijos de Dios no estamos llenos de dudas respecto de nuestro Dios, sino llenos de certezas de quién fue el que nos llamó, llenos de certezas de su amor, de su fidelidad, que es inquebrantable, de sus promesas, que siempre cumple. Bendito Dios, ese es nuestro Dios, ese que nos ha sanado, que nos ha sacado de la oscuridad, que nos ha sacado de las tinieblas y que cada día nos acerca a su luz admirable. Ese es nuestro Dios, bendito Él, nuestro amado, nuestro Rey, el deseado de las naciones, ese atalaya firme y fiel sobre nuestras vidas que nos ha cuidado y nos guarda. El que no permite que nos extraviemos en este andar. Bendito el Señor que no nos permite ir a derecha o a izquierda, sino que nos conserva, nos dirige, nos conduce amorosamente. Bendito el Señor por ese regalo, por el regalo de la vida que lo estamos disfrutando en esta mañana.
levántate de tu cama, siéntate, coge las escrituras, vamos a leer. Estamos terminando, espero yo, el libro del apóstol Juan, tan hermoso, y si lo has leído esta semana, estoy segura de que te has deleitado en sus palabras, tan profundas, tan llenas, tan cargadas de amor. Entonces, ya con esa base podemos entrar y poder comprender mejor cuando tenemos una idea del contexto, de en dónde está enmarcado lo que estamos hablando, en lo que estamos siendo enseñados. En este bello texto que compartió nuestro hermano Alfredo, que se titula Tres señales. 3 señales. Y yo lo digo todos los días. Algunos dirán, ay, pero la hermana, ¿por qué repite? Ya estoy cansado de oír 3 señales todos los días, es que no tiene nada nuevo que decir. Pues es que yo estoy pensando en los que no vienen en los devocionales todos los días. Entonces, si tú te quedaste dormido lunes, martes, miércoles y jueves y llegaste el viernes, pues ya tienes idea de qué es lo que estamos hablando. Y si tú eres súper pilo y súper enchufado y no te has perdido ninguno, pues deberías también tener amor para con tus hermanos pequeñitos, los rezagados, los que están ahí atrasito y que son más demoraditos para todo. Y los esperamos y los volvemos a contextualizar y les volvemos a decir, ay, mire, esto es un texto que compartió el hermano Alfredo en 1996. Usted que es todo pilo dirá, ay, pero otra vez, ¿por qué tenemos que esperar a los que están atrasados? Y yo te digo por qué. Porque un día eras tú el que estaba atrasado y los demás te esperaron. A mí el hermano Alfredo me ha esperado 17 años. ¿Cierto? Eso espero. Y como yo me he rezagado tantas veces, entonces tengo el amor y el agradecimiento para con mi maestro de esperar a aquellos que vienen rezagados, porque somos la misma familia. ¿Quién es el padre de familia que uno de su hijo menor o el más chiquito se queda y dice, ay, bueno, déjenlo ahí, no pasa nada, ya, vámonos, quedamos 5 nomás, nos vamos 5? No, estamos esperándolos a todos, es anhelando de todo corazón que estemos aquí todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y en las nocturnas a las 7:30, que tengas una alarma en tu celular como esa que yo puse en algún tiempo, la primera o segunda semana, ¡cuan, cuan, cuan! Que no te deje hacer ninguna otra cosa, no importa dónde estés ni qué estés haciendo, empiece a sonar esa alarma y tú digas, este compromiso es absolutamente ineludible. Y te conectes inmediatamente, y si no te has suscrito, te suscribas y des like todos los días que te conectes. Bien, voy a repetir la última estrofa de lo que hablamos el día de ayer, el último párrafo, de lo que hablamos el día de ayer, para que tú también te ubiques en el tema o para que recuerdes. También puede ser que a veces estamos todos los días aquí, pero se nos olvidan las cosas y pues nos dispersamos un poco. Entonces vamos a concentrarnos. Ustedes recuerdan que en el atrio alumbra el sol y en el lugar santo hay un candelero de 7 brazos que alumbra menos que el sol, pero alumbra. Y además, como el recinto es pequeño, es suficiente esa luz. Pero el que se vaya a adentrar en el lugar santísimo no ve nada. Esas son tinieblas densas y profundas, porque allí habita el Señor y el ojo natural no lo puede percibir. Si usted quiere ver la luz de Dios, tiene que cerrar el ojo natural. Tiene que abrir el ojo nuevo de la nueva creación para que perciba la luz nueva del Espíritu. Tiene que haber probado el silencio de Dios, la ausencia de Dios, aún el abandono de Dios. Haber sentido la soledad, el cansancio, el polvo del camino en sus pies y la resequedad del sol en sus labios. Tiene que sentir
que ninguno de los hermanos lo quiere a usted, ni lo aprecia. Tiene que creer de pronto que todos lo aborrecen. Y ahí es cuando usted tiene que responder con amor o apartarse a murmurar a la cochera del 49. Dar un paso atrás. Usted decide, mi hermano. Son las señales. El Señor va a ir a Jerusalén, sí, pero es a partir de Galilea que Él trabaja y se manifiesta. Necesitaríamos tiempo suficiente para hacer un estudio. Para hacer un estudio con papel y lápiz, marcadores, Biblia, glosarios, y mirar que Jesús entraba a Jerusalén de Galilea, salía de Jerusalén, volvía a Galilea, volvía y entraba a Jerusalén, y hacerle el seguimiento de sus desplazamientos. Pero ustedes son estudiosos y en sus casas pueden ir adelantando. El punto es, lo que yo quiero resaltar en esta mañana, y con esto concluir, es que no se sientan acusados por nadie si aún su estado manifiesta enfermedad. Preguntó este hombre a qué hora había empezado a estar mejor su hijo y le dijeron, ayer a las 7, Juan 4:52, lo dejó la fiebre. Ya no son las 6, ya son las 7. El sol ha empezado a venirse a la tierra, a clavarse nuevamente, a volver de donde había venido. Eso es un atardecer. Para el nostálgico es el crepúsculo, es la muerte, es la venida de las tinieblas. Para el que tiene su corazón sembrado de esperanza, es el descenso del sol, es el retorno del Cristo. A los que aman y esperan su venida, aún la hora de las tinieblas les es buena hora. Amadísimo hermano Alfredo, buenos días. Cuénteme. Cuénteme usted. Bueno, pues estamos haciendo estas consideraciones tan importantes que, pues, dice aquí que el punto que se quiere resaltar es que nadie se vaya a sentir acusado por nadie ni por nada, aún en condiciones de extrema debilidad, de enfermedad, de postración. ¿Sí? Entonces, importante darte cuenta que ya rebasaste la mitad más 1. Ya, como leyó la hermana Paloma, no son las 6, son las 7. Ya estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ya hemos iniciado el proceso de atardecer, la cercanía, estamos hablando en sentido figurado. El atardecer es el descenso del sol hacia la tierra, se clava en el horizonte. Literalmente eso no pasa. Estamos hablando poéticamente, como se entiende el amanecer y el atardecer, ¿sí? Se habla que el sol como un esposo recorre el cielo, etcétera, ¿no? Realmente la tierra está dando su vuelta y esto es la apariencia, por eso es la figura, la parábola. Entonces no vayas a dañar la historia. Es como si vas a una obra de teatro y un actor, digamos, cae muerto en el escenario, entonces tú te metes a brindarle los primeros auxilios o algo. No, es la representación, es en sentido figurado, no vayas a dañar la obra. Bien, entonces, este es el punto en razón del tiempo
que ya se cruzó la línea del 6. El 6 es el número de hombre. El 7, que ya es la hora séptima, me preguntó alguna vez un hermano en Gilgal, hermano, ¿realmente qué significa 7? Entonces yo les dije, pues 6 más 1. Y todos se rieron, pero literalmente es así. 6, que es el número del hombre natural, del hombre terrenal, más 1, que es el número de la deidad, de la divinidad, de lo que todos de una manera u otra entendemos como Dios. El Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es uno. Entonces 7 es 6 más 1. Es el hombre que se unió a Dios. El Dios que se acercó al hombre y aparece ese maravilloso 7. ¿Es el final? No, y ahora sí, después viene 8, que es volver a comenzar, pero en nuevas condiciones, es vida nueva. No es retroceder a 1, 2, 3, 4 otra vez, no, es continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ves? Entonces, vamos adentrándonos en una experiencia completamente nueva. Dice que no son las circunstancias las que van a volver su corazón una veleta, si hay dinero, si hay salud, si hay amigos, si hay una buena relación con todo el entorno, o si falta cualquier cosa de esas. No, eso no es lo que va a condicionar nuestro corazón, sino la visión de cómo está el proceso. El Señor va a ir a Jerusalén, sí, pero a partir de Galilea. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo una serie de reflexiones sobre este proceso de lo que significa Galilea como punto de partida y como punto de cierre, y su ubicación en la periferia de Jerusalén. Iba a Jerusalén, volvía a Galilea, volvía, entraba a Jerusalén. Entonces pueden ir mirando esa parte que es definitiva. Entonces decíamos que por ningún motivo vayas a permitir ni a aceptar ser acusado por nadie, ni mucho menos por ti mismo. No te vayas a autoacusar, ¿sí? A autoflagelarte, a sentirte responsable o culpable, porque no es así. Entonces, esto es lo que significa el atardecer desde el punto de vista del espíritu correcto. Desde el punto de vista de una mala interpretación es, el día se fue y la noche que llega. Entonces, ¿qué nos espera? Solo las tinieblas, solo el frío. O como dice el libro de Eclesiastés ahí en su capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque después viene la noche, viene ese momento malo. Sí, pero si tú tienes en tu corazón el Cristo de gloria, la esperanza, entonces
descender el sol desde este punto de vista de la parábola es el regreso del Señor, es el retorno de Cristo. Vuelve del cielo a la tierra. Y con la figura que estudiamos ayer y aún antes de ayer, el mejor vino es para el final. Entonces, tu vida, ya no, mi juventud la pasé de maravilla o la estoy pasando de maravilla, uy, yo lo que no quiero es llegar a viejo, porque entonces con la vejez viene la depresión, vienen los achaques, es posible. Hay malas vejeces, hay malas juventudes, hay malas vidas, claro, hay malas personas. Pero si no tuviste una buena niñez, si tu padre y tu madre te dejaron, o fuiste abusado cuando eras pequeño, sexualmente, o fuiste maltratado, obligado a trabajar, o no tuviste la ropa que quisiste, ni los juguetes que anhelaste, o las comodidades que considerabas que podrían ser justas y no las tuviste, y creciste en medio de privaciones y en medio de escasez, entonces no vayas a decir, bueno, si así fue el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Si cuando era joven y fuerte y vigoroso estuve tan mal, ¿cómo será cuando mi espalda se encorve y mis ojos se nublen? No vamos a llenarnos del espíritu de nostalgia. Nunca dirás con sabiduría que algún tiempo pasado fue mejor. Siempre lo mejor está hacia adelante. Quizás hoy tienes 80 años de edad y cuando tenías 20 años o 30 años, tus fuerzas eran semejantes a las del búfalo, y hoy tal vez te fatigues caminando solamente unos pocos centenares de metros. Pero a cambio, ¿qué tienes? ¿Ves? O a cambio, ¿qué puedes llegar a tener? Entonces, no le abras espacio a esos estados depresivos. Empiezan con tristeza, pasan a nostalgia y terminan en estados de postración, de un abatimiento total que ha llevado a personas a estados depresivos psicóticos, a suicidios, a alcoholismos, a distintos remedios peores que la enfermedad. Entonces, no le abramos espacio a nada de eso. El mejor vino es para el final. Y como dijo Salomón, joven fui y he envejecido y doy testimonio de que estas cosas son ciertísimas. Cada día que pasa es el mejor día de mi vida. Cada año que vivo es mejor que todos los anteriores. Es el testimonio que no estoy leyendo un libro antiguo ni un libro de profecías. Es lo que estoy viviendo. Y plenitud de vida, plenitud de gozo, felicidad, la verdadera felicidad, como dice el encabezado de nuestros programas. Bueno, vamos a parar ahí para cerrar mañana el círculo de este mensaje de las 3 señales. Nos vemos a la noche.
y nunca más me alejaré de ti. Volver a buscarte, Señor, volveré, a las sendas antiguas, volveré, a las sendas antiguas, volveré, a ese primer amor, y nunca más me alejaré de ti. Volver a buscarte, Señor, volveré, a las sendas antiguas, volveré, a las sendas